tal si le pedimos a Dios en estos tiempos de crisis, todavía con más razón, que avive nuestros corazones, que tengamos ese sentimiento por las almas perdidas, que podamos compartir con otros de Cristo? Así que cante con nosotros, Aviva mi corazón. Despierta en mí más amor, despierta en mí más pasión, que el mundo vea lo grande que eres Dios. Aviva mi corazón por los perdidos, Señor, que toda lengua confiese que eres Dios. Tu sangre el muro derribó, tu amor fue que nos unió, de generación a generación. Proclamaremos que tú eres Dios en los cielos, eres Dios, de mi vida eres Dios. Aviva mi corazón por los perdidos, Señor, que toda lengua confiese que eres Dios. Tu sangre el muro derribó, tu amor fue que nos unió, de generación a generación. Proclamaremos que tú eres Dios de los cielos, eres Dios, de mi vida eres Dios. Aviva mi corazón por los perdidos, Señor, que toda lengua confiese que eres Dios. Tu sangre el muro derribó, tu amor fue el que nos unió, de generación a generación. Proclamaremos que tú eres Dios de los cielos, eres Dios, de mi vida eres Dios. De generación a generación proclamaremos que tú eres Dios, de los cielos eres Dios. De mi vida eres Dios. Tu luz brillará, las tinieblas caerán y todos verán que tú eres Dios. Tu luz brillará, las tinieblas caerán y todos verán que tú eres Dios. De generación a generación proclamaremos que tú eres Dios, de los cielos eres Dios, de mi vida eres Dios. De generación a generación proclamaremos que tú eres Dios, de los cielos eres Dios, de mi vida eres Dios. Gloria a Dios.
Qué bueno es contar con usted, hermano, un día más reunidos como iglesia para alabar el nombre de nuestro Dios. Le invito a que nos acompañe cantando esta cántico. Si fue en la cruz que yo encontré la paz y el gozo que llena, la gracia que lo cambió todo. Si yo encontré en Jesús, si fue en la cruz que pude ver la condición de mi alma, lo lejos que me hallaba de su perfecto amor. Si fue en la cruz que el Salvador me dio su amor y vida para siempre. Si fue en la cruz que él canceló todo deber que condenaba mi ser. Si fue en la cruz donde al fin se abrió la puerta del cielo y al Padre pude llegar en real adoración. Si fue en la cruz que pude ver la condición de mi alma, lo lejos que me hallaba de su perfecto amor. Si fue en la cruz que el Salvador me dio su amor y vida para siempre. Si fue en la cruz que él canceló todo deber que condenaba mi ser. Si fue en la cruz que el Salvador me dio su amor y vida para siempre. Si fue en la cruz que él canceló todo deber que condenaba mi ser. Amén. Gloria a Dios porque nos permite poder alabarle. Buenos días, hermanos, tengan cada uno de ustedes y de verdad que qué gozo poder llegar y estudiar la palabra de Dios con cada uno de ustedes. El día de hoy vamos a estar viendo un tema distinto al que hemos estado abordando, pensando un poco en el tiempo en que vivimos. Y es que en estos tiempos de confinamiento, en estos tiempos de cuarentena, en donde por causa de la pandemia causada por ese COVID-19 hemos aprendido muchísimas lecciones. Pero hay algo que sinceramente me ha llamado la atención en estos días, sobre todo pensando en la iglesia. Y es que he escuchado y varias personas han dicho y aún he visto que la iglesia ha sido catalogada como un servicio no esencial. Y al no ser un servicio esencial, pues eso conlleva el hecho de que no tiene una importancia el hecho de abrirla. No es tan urgente crear una estrategia para su pronta apertura. Ahora, esa entendemos que es la visión del gobierno, quizás la visión de muchas personas que no conocen de Cristo y que puede ser que tengan una visión humanista de la vida. Pero la pregunta que yo me hago y que me he hecho en esos días, y es también una pregunta que podemos hacernos nosotros, ¿es realmente la iglesia algo esencial? Y no lo digo precisamente por la apertura, porque en eso estamos de acuerdo, hay que decir, promovemos responsablemente el hecho de proteger a las personas.
Además, entendemos que la iglesia no está confinada a cuatro paredes, pero hablando de verdad, hablando entre nosotros, ¿es la iglesia un servicio esencial en mi vida? ¿Es la iglesia algo esencial para mi familia? ¿Es la iglesia un servicio esencial para la comunidad, etcétera? Yo creo sinceramente que en muchos casos no es así. Vamos a estar leyendo un pasaje en Romanos capítulo 13, el versículo 11. Vamos a leerlo y después de eso vamos a tener un tiempo de oración. Y quiero que podamos analizar precisamente en todo esto. Romanos 13, el versículo 11, dice así: y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Vamos a orar. Dios, gracias, muchas gracias te damos porque eres bueno. Gracias por tener la oportunidad de estudiar tu palabra. Dios, ruego para que el día de hoy, con el tema que vamos a estar tocando, tú nos hables, hagas avivar nuestro espíritu, nuestro corazón hacia ti, Señor, y podamos arder mucho más como tus hijos y como iglesia. Bendice a mis hermanos, Señor, y nos ponemos en tus manos en Cristo Jesús. Amén. Vivimos en un mundo en donde la obra de Dios, su iglesia, ha perdido empuje y pocas veces se atreve a cosas grandes. Quizás ya no se tiene la misma pasión, esas ansias por hacer la obra. Estamos en tiempos de una época estática donde todas las cosas brillan menos el pueblo de Dios, en donde todo avanza menos la obra de Dios. En lugar de ganar al perdido, lo que tenemos es un montón de cristianos perdidos y extraviados. No hay esa gran multitud rindiéndose a los pies de Cristo. No hay esos grandes cambios en las vidas de las personas. No surgen esos grandes predicadores que hacían vibrar los púlpitos. Y en lugar de eso tenemos un montón de cristianos timoratos, carentes de valor y conformados al sistema de este mundo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Será que Dios ha cambiado? ¿Será que así tiene que ser? ¿O será más bien que la iglesia, que el pueblo de Dios se ha dormido? Se ha paralizado, se ha convertido en, como dicen, algo no esencial. Pero nosotros no podemos quedarnos de esa manera. Y mucho menos conformarnos a que ese es nuestro destino. Hermanos, tenemos que levantarnos, despertarnos de una vez por todas y marcar una diferencia. Allá otros si se quedan rezagados, allá otros si no se atreven. Debemos de ponernos en pie y gritar en alto que tenemos un Dios vivo que puede transformar el mundo entero y cambiarlo por completo. Necesitamos un avivamiento del pueblo de Dios. Ahora, cuando hablamos de avivamiento, hay un pasaje que de una vez viene a mi mente, que es Habacuc 3:2. Y vamos a buscarlo por un momento. Libro de Habacuc. Habacuc capítulo 3, el versículo 2, dice así: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Y precisamente esta oración que se hace en este pasaje es una verdadera súplica. Una plegaria dirigida no al pastor para que haga cambios, no a los líderes, ni siquiera a la iglesia, sino es una súplica dirigida a Dios, para que Él avive su obra en medio de los tiempos. Es decir, bajo cualquier tiempo, bajo cualquier época, aún en los tiempos oscuros,
Aún en los tiempos difíciles, Dios puede avivar a su pueblo. Los grandes avivamientos del pasado siempre ocurrieron en los tiempos más difíciles, y eso es algo interesante. Tiempos cuando la iglesia atravesaba las peores situaciones de su historia, en algunos casos persecución, en algunos casos miseria, pero Dios avivaba su pueblo. Y yo creo que la fórmula bíblica en el Antiguo Testamento puede servir para tocar el corazón de Dios y para motivarle a traer un avivamiento para su pueblo hoy en día. ¿Y sí? Yo creo en un avivamiento, que un avivamiento es posible hoy en día. Claro que sí. Y yo creo que también podemos ser parte de eso. Yo creo que Dios puede avivarnos a nosotros como iglesia para hacer algo muy grande. Ahora, quiero que podamos buscar en Segunda de Crónicas, capítulo 7. Vamos a basar este tiempo de enseñanza en este pasaje. Segundo de Crónicas, capítulo 7. Vamos a estar leyendo el versículo 14. Segunda de Crónicas 7, 14. Dice así: si se humillara mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Avivamiento. ¿Qué es un avivamiento? Según el diccionario, avivar es dar viveza, excitar, animar. Significa encender o acalorar. Hace que arda más el fuego. Y en cuanto a la fe cristiana, avivamiento se puede definir como regresar al primer amor, del cual se nos habla en Apocalipsis 2:4, donde el Señor mencionó algunas cosas muy buenas que estaba haciendo la iglesia en Éfeso, como su amor por la sana doctrina, su buen testimonio, su posición firme en la fe. Pero Cristo dijo: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Podría el Señor decir eso a la Iglesia Bíblica Bautista en Acerrí? ¿Y qué de usted? Como creyente, ¿ha dejado usted su primer amor? Ese primer amor se refiere a la devoción, al celo, al amor, la adoración por el Señor y su obra aquí en la tierra. Ese ferviente amor por el Señor y una obediencia humilde y completa a su palabra. Se refiere a la entrega y al ardor por andar lo más cerca posible del Señor, enamorarse de Él, y que ninguna otra cosa, ni otra persona, sino Él y solo Él y las cosas que Él ama, es lo que yo deseo. El primer amor, que Dios dé un avivamiento de aquel primer amor, el cual la iglesia primitiva experimentó. Que Dios nos otorgue tal llenura del Espíritu Santo, de tal manera que vayamos por todo lugar y sin pena, sin timidez, a reflejar con vidas cristalinas la luz del Señor. Que el Padre cree en cada uno de nosotros, sus hijos, el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, para que nuestras vidas, nuestros matrimonios, nuestras familias sean santas, agradables a Él, y reflejemos su luz, para que otros vean nuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Hermanos, hoy en día muchos creyentes están fríos, indiferentes, apáticos, tolerantes al pecado y complacidos para sí mismos.
Y el mundo satura su mente, satura su corazón y su alma. Hermanos, el avivamiento, el verdadero avivamiento, no es una campaña de avivamiento, no es un día de avivamiento. El verdadero avivamiento es un tiempo de humildad y quebrantamiento, de oración ferviente, de confesión constante, una entrega, una santificación a Dios y un tiempo de adorarle y compartir a Dios con otros. El avivamiento es un tiempo de refrigerio y despertar espiritual. Y yo creo que el avivamiento debe comenzar por la casa del Señor y específicamente en el corazón de sus hijos. Los perdidos se convertirán, se bautizarán y llegarán a ser verdaderos discípulos del Señor. El vecindario, la comunidad y todo el país cambiará. Solamente cuando el pueblo de Dios, es decir, usted y yo, nos arrepintamos, nos entreguemos y comenzamos a caminar con el Señor. Ahora, ¿qué era lo que decía 2 de Crónicas 7:14? Lo volvemos a leer, dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Yo creo que al menos hay 3 cosas que deben suceder para que ocurra un verdadero avivamiento. Ahora, nuestro texto tiene que ver con la respuesta de Dios a la oración de Salomón en el capítulo 6. No tenemos el tiempo para leer todo el capítulo 6, pero si usted lee el capítulo 6, usted verá a Salomón orando. La promesa del avivamiento está condicionada con al menos 3 cosas. Y cuando cumplamos esas 3 condiciones, Dios promete que Él responderá. ¿Cómo responderá? Oyendo, perdonando y sanando la tierra. Hermanos, eso es precisamente lo que ocupamos en estos días donde todo está tan convulso, donde la oscuridad ha ganado terreno, donde la familia de verdad se ha visto socavada y pisoteada. En lugar de quejarnos, de lamentarnos, yo creo que es tiempo de clamar a Dios para que Él nos perdone y para que Él sane la tierra. Pero solamente si el pueblo de Dios hace ciertas cosas, pasará. No olviden, nunca las bendiciones de Dios no olviden esto. Las bendiciones de Dios dependen del cumplimiento de su pueblo. No van a venir como a arte de magia, no van a venir por así solas. No, Dios sigue siendo Dios y Dios puede hacer maravillas, pero todo depende de nuestro corazón y nuestra obediencia. Quiero que podamos considerar las 3 cosas que deben ocurrir antes de un avivamiento. Antes de cada gran avivamiento que ocurrió, ya sea en la época de Ezequías, ya sea en los días del rey Josías, ya sea en el tiempo de Nehemías y la reconstrucción de los muros, o el avivamiento que ocurrió en Hechos 2, o los diferentes avivamientos que han ocurrido más recientes. Siempre hubo 3 cosas que precedieron cada uno de ellos. Y en este culto, en esta primera predicación, quiero que podamos ver y analizar algunas de ellas. En la próxima predicación, si Dios lo permite, vamos a estar viendo otra más. Ahora, 2 de Crónicas 7:14 nos da la primera cosa indispensable para experimentar un verdadero avivamiento. Lo primero que ocupamos es oración ferviente. El avivamiento demanda oración ferviente. Dios dijo: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro. Oigan, humildad,
oración, persistencia sincera. En otras palabras, oración ferviente. Dios responderá a tal oración. Hermano mío, el avivamiento demanda una oración como la del arrepentido y quebrantado David en el Salmo 51, o como la de su hijo Salomón en 2 de Crónicas del 6:12 hasta el 7:1. Una oración ferviente y sincera. Su oración vino de un corazón contrito y humilde, y esa oración glorificaba a Dios. El avivamiento demanda la oración como la de Elías. Según Santiago 5, 16 al 18, un hombre sujeto a pasiones como todos nosotros, pero con una oración fuerte, ferviente. Dios promete que la oración eficaz del justo puede mucho. La oración de Elías fue una oración sumamente corta, pero increíblemente bendecida por Dios y trajo un avivamiento al pueblo. Ahora, ¿cuántos de nosotros tendríamos una carga tan grande, una preocupación tan profunda por nuestro país, de tal forma que fuésemos capaces de pedir a Dios, al igual como lo hizo Elías, que no permitiera llover sobre el país por 3 años y medio? Imagínense, ¿cuántos aquí orarían así? Elías tenía en el corazón una carga tan grande para que su pueblo regresara a Dios, que le pidió a Dios que no lloviese. Y no llovió por espacio de 3 años y medio. Imagínense el impacto económico, el sufrimiento físico, el desastre natural, si eso ocurriera aquí en Costa Rica. La mayoría de nosotros estamos tan enamorados con nuestras casas, los carros y demás comodidades, que nunca pensaríamos en orar de tal forma para traer un avivamiento a nuestro país. Sin embargo, ese es el tipo de oración que se necesita para asirnos, agarrarnos, aferrarnos del corazón de Dios. Ese tipo de oración difícil, pero sumamente indispensable, siempre ha caracterizado el avivamiento en el pasado. Un hombre de Dios llamado Jonathan Edwards, a quien Dios usó grandemente en el primer avivamiento en Estados Unidos de Norteamérica, dijo lo siguiente: cuando Dios tiene algo grande y extraordinario para su iglesia, es su voluntad que eso grande sea precedido por las oraciones extraordinarias de su pueblo. Otro avivamiento que sucedió en 1858 comenzó con la oración incesante del señor Lampier. Por un tiempo él oró solo. Después otros 5 se le unieron, hasta que ese grupo de oración llegó a ser conocido como la reunión de oración de mediodía de la calle Fulton en Nueva York. Ahí en el salón llamado Hain, diariamente se reunían más de 6,000 personas para tener un tiempo de oración. Hermanos, la oración ferviente es el primer ingrediente para experimentar un avivamiento espiritual. Y Costa Rica, San José y Acerrí y todos sus alrededores, al igual que su vecindario, incluso esta iglesia y cada uno de nosotros, necesitamos ser avivados espiritualmente. Hermanos, necesitamos orar más. Necesitamos orar con propósito. Estamos ceñidos en nuestros problemitas y no nos estamos dando cuenta que el Señor nos avive. Quizás Él está permitiendo todo eso para que despertemos, para que tengamos un despertar espiritual. Pero ¿cómo nos cuesta? Avivamiento espiritual, si usted lo quiere, hay un precio que pagar. Y yo creo que vale la pena el precio. Estoy seguro que vale la pena. Y es oración. Ahora, ese es el primer ingrediente para el avivamiento. El segundo ingrediente que encontramos acá para un verdadero avivamiento es una confesión real y constante de nuestros pecados. Mientras que toleremos el pecado,
en cualquiera de sus formas en nuestras vidas, nunca experimentaremos un avivamiento, nunca. ¿Qué es lo que dice ahí en 2 de Crónicas 7:14? Sí, sígalo junto conmigo. Además, trate de leerlo ahí usted en su casa. Que dice, si se humillare mi pueblo, ¿y qué más? Y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Hermanos, tenemos que erradicar de nuestras vidas la carnalidad, la mundanalidad que tan fácilmente y tan sutilmente penetran, se acomodan e influyen seriamente en nuestra vida. En algunos casos es tanto que ya dominan, manipulan y reinan hasta arruinarla. Y no solamente la nuestra, sino la vida de muchas personas, aún de los que nos rodean y los seres que amamos. Puede ser que usted ya se acostumbró a una vida así. Quizás en su círculo de amigos y conocidos y hermanos, aquel estilo de vida y su actitud liberal se considere normal y aceptable. Y ese es el caso de muchos. Pero les digo, con Dios no es así. No es así, punto. Dios no cambia. Aunque otros lo acepten, Dios tiene sus parámetros. Los creyentes, todos nosotros, tenemos que erradicar, eliminar la mundanalidad de nuestras vidas. Y también el pecado de la indiferencia. Y el peor de todos, el ser tibio. Tenemos que hacerlo, erradicarlo. Entiendan que Dios no va a oír nuestras oraciones si toleramos la mundanalidad, la indiferencia espiritual, la ira, el enojo y muchos otros pecados mencionados en la Biblia. Vamos al Salmo 66, 18 por un momento. Salmo 66, versículo 18. Dice así. Salmo 66, 18. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Ahora, ¿qué es lo que significa esto? Bueno, busqué el significado de la palabra mirar en el hebreo y significa una progresión de palabras, significa todo esto: ver, registrar, contemplar y finalmente tolerar. Entonces podríamos leer el Salmo 66, 18 de la siguiente forma: si entrara un pecado en mi vida, en mi mente, de tal manera que se registre en mi memoria, para que yo lo contemple, pronto llegaré a tolerarlo, y por eso Dios no escuchará mis oraciones. Eso es muy serio. Por cierto, ¿qué tiene usted en el registro de su mente? Es por eso que tenemos la provisión divina de confesar, de arrepentirnos y ser limpiados de toda maldad, perdonados de nuestro pecado y restaurada nuestra relación con nuestro Padre Celestial. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No tenemos que minimizar el pecado. Eso es peligroso, inconcebible y peligroso. Solamente fue necesario el pecado de un hombre en Josué 7 para que Dios no le diera la bendición a todo Israel. Más bien, todos pagaron por el pecado de uno. Su familia y todo el pueblo de Dios sufrió por el pecado de un hombre conocido como Acán. Hermano, el pecado sin confesar de un solo individuo puede tener la bendición de Dios sobre todos. ¿Está usted dispuesto a pagar por su pecado y aceptar las consecuencias múltiples por ello? ¿Y todo lo que va a afectar eso? ¿Realmente? En Hechos 5 tenemos la historia de Ananías y Zafira. Eso no fue una equivocación que Dios hiriera a Ananías y Zafira por su pecado de mentir y engañar.
Dios ha puesto esa enseñanza dentro de la palabra de Dios para enseñarnos la importancia de ser honestos, transparentes y puros como miembros de su iglesia. Si usted está mal espiritualmente, usted estará pensando: nunca he visto ninguna persona morir repentinamente en la iglesia por el pecado, y todos se morirían. Bueno, basándome en muchas cosas que he visto en mi vida, sinceramente, morir repentinamente sería 1000 veces mejor y mucho más fácil que sufrir profundamente y por años, décadas de por vida, volando sin las bendiciones de Dios, sin la posibilidad de servirle a Dios, ver su matrimonio desintegrarse, observar sus hijos perderse en las calles y las avenidas de este mundo. Vivir para ver los resultados de su pecado multiplicarse una y otra vez en muchas vidas y muchas personas. En lugar de ello, Dios tuvo misericordia de Ananías y Zafira, la pura verdad, al castigarles en la forma en que lo hizo. Ahora le digo, de igual manera, como el pecado sin confesar trae maldición de Dios sobre nosotros, el confesar y abandonar el pecado trae la bendición de Dios. Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Ahí está, usted escoge el camino que quiere seguir: la misericordia, el perdón de Dios, o seguir guardando el pecado, minimizándolo, haciendo como que no es nada y llevar las consecuencias de ese camino. En Hechos 19, vamos por un momento, Hechos capítulo 19, versículos 18 y 19, dice así: y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. ¿Qué dice? Muchos de los que habían creído, los nuevos creyentes en Éfeso, venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Y en el versículo 19 se nos dice que lo que ellos quemaron, esos libros que se quemaron, hoy en día costarían aproximadamente de unos 15 millones de colones. Bueno, necesitamos hacer una fogata de la literatura, de los libros malos que están en nuestro poder, todas las novelas sucias, cualquier tipo hasta de pornografía, lastimosamente, también de toda esa música que no agrada al Señor y tantas cosas más. Si queremos adorar y complacer y exaltar a Dios, si queremos experimentar un verdadero avivamiento de lo alto, en la vida personal, en la vida matrimonial, en la familia, en la iglesia y en todo el país, necesitamos de verdad alejarnos de todo ese pecado. La confesión sincera, correcta y real, constante, es algo que tenemos que practicar todos los días de nuestra vida. Cuando estos hermanos en Éfeso confesaron abiertamente, sinceramente y correctamente su pecado, como dice la Biblia, cuando dieron cuenta de sus hechos y admitieron su pecado públicamente, desechando todas esas cosas pecaminosas de su vida y en sus casas, la Biblia dice en el próximo versículo que así crecía y prevalecía poderosamente la palabra de Dios. Todos fueron impactados, toda la ciudad fue influenciada por la palabra de Dios y por el Dios de la palabra. ¿Quiere usted eso para su vida? ¿Quiere usted eso para su país? Termino con esto. No podemos esperar que el mundo esté dispuesto a confesar y abandonar sus pecados si nosotros, los creyentes, no estamos dispuestos a confesar y abandonar nuestros pecados. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren su rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos
sanaré su tierra, perdonaré sus pecados. Avivamiento espiritual. Si lo quiere, está disponible. Pero eso sí, hay que pagar un precio. Un precio que jamás es igual al enorme y amargo precio por no vivirlo. Yo creo firmemente que vale la pena y Dios lo merece. Hermano, necesita usted volver a ese primer amor. Necesita avivarse, tal vez está tibio, tal vez está aparte, tal vez sí, ahí está, pero su vida no está produciendo fruto. Es tiempo de volvernos al Señor. Para eso necesitamos una oración. Volvernos a la oración constante y ferviente y apartarnos del pecado. Y le invito ahorita mismo que vamos a estar orando, a decirle Señor y entregarse. Y que permita que el avivamiento comience por usted mismo y por su casa. ¿Está bien? Y si usted nos está escuchando esta predicación y no tiene a Cristo, pues es tiempo de entregarse a Él, de volverse de corazón, con fe y arrepentimiento, entregar su vida a Jesucristo y creer en Él como el único y suficiente Salvador de su alma. Y Dios le hará a su Hijo y le perdonará. Yo creo que es tiempo de todos de volvernos al Señor. Vamos a estar orando. Padre, gracias, muchas gracias te damos. Por Jesucristo nuestro Salvador, porque Él murió, resucitó, para darnos vida en abundancia. Pero Señor, ayúdanos. Tu pueblo está dormido. En muchos casos, tu iglesia está dormida. Pero Dios, hoy venimos a ti para que tú nos despiertes y produzcas en nosotros un verdadero avivamiento. Comienza por nosotros mismos. Ayúdanos, Dios, a clamar de corazón a ti, porque eso no viene por voluntad propia, sino de tu mano. Ayúdanos, Señor, a apartarnos del pecado y verlo como lo que realmente es. Si hay algo que está ahí dañando, Dios, nuestra comunión contigo, que podamos ser sinceros, humildes, para de una vez por todas apartarnos de eso. Bendice a mis hermanos, ayúdalas en cada una de sus decisiones y gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Ahora, nuevamente, reiteramos que estamos para servirle. Cualquier decisión, cualquier paso que usted quiera dar, pues cuente con nosotros. Escríbanos, ya sea por el Facebook, por el correo o algún otro medio. Queremos de verdad ayudarle en esa parte de ese crecimiento espiritual y que Dios nos ayude a que a partir de ahora la iglesia no sea visto como un servicio no esencial. Al contrario, que todo diga esto es esencial, esto arde, hay algo diferente en cada una de estas personas. Y no por sí mismo, sino porque la gloria de Dios, el Dios de la gloria está con nosotros. Dios le bendiga, mis hermanos, a cada uno de ustedes. Pecado se volvió, aunque no lo conoció, fuimos hechos en él, justicia de Dios. Él se humilló, llevando la cruz, amor asombroso, amor asombroso. Jesús el Mesías, nombre sobre todo, Cordero bendito, Emmanuel. Del pecado rescata, ha pagado el precio. Jesús el Mesías, sobre todo él. Su cuerpo el pan, su sangre el vino, quebrantado fue por amor. La tierra tembló y el velo se rasgó. Amor asombroso, amor asombroso. Jesús el Mesías.
el Mesías. Sobre todo, Cordero bendito, Emmanuel, del pecado rescata, ha pagado el precio. Jesús el Mesías, sobre todo es Jesús, Jesús el Mesías, sobre todo, Cordero bendito, Emmanuel, el pecado rescata, ha pagado el precio. Jesús el Mesías, sobre todo es Jesús el Mesías.